Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Descuigato tiene 7 vidas. Tú no. Antes de utilizar una herramienta, verifica que estén en buen estado tanto cables como enchufes y no realices arreglos caseros en los mismos. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Ñau, ñau. Ñau. Descuigata tiene 7 vidas, tú no. Al ir o volver de tu casa a tu lugar de trabajo, cruza siempre por pasos peatonales o semáforos y evita los tacones para trasladarte. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Miau, 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 miau. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Escucha, no llamé a mi mamá. La voy a invitar a comer un atún al pilpil mañana. ¿Y la Catita? Habrá parido los trillizos. Le hablaré por Instacat. Ay, tengo que ir al supermercado. Me quedé sin arena y champú para las pulgas y... Muy fuerte o mirando el celular. Descuigata tiene 7 vidas, tú no. Al andar en bicicleta siempre debes mantener la atención en el camino y cruzar en la zona. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral,
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Ñau, ñau. Ñau. Descuigata tiene 7 vidas, tú no. Al ir o volver de tu casa a tu lugar de trabajo, cruza siempre por pasos peatonales o semáforos y evita los tacones para trasladarte. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Escucha, no llamé a mi mamá. La voy a invitar a comer un atún al pilpil mañana. ¿Y la catita? Habrá parido los octillizos, le hablaré por Instacat. Ay, tengo que ir al supermercado. Me quedé sin arena y champú para las pulgas y... Para evitar accidentes de trayecto, respeta las señales de tránsito y no te distraigas con música muy fuerte o mirando el celular. Descuigata tiene 7 vidas, tú no. Al andar en bicicleta siempre debes mantener la atención en el camino y cruzar en las zonas indicadas. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas por acompañarnos en este webinar llamado Ergonomía en el Trabajo o Teletrabajo. Seminario online que es parte de un ciclo dedicado a abordar la seguridad y la salud en el trabajo, organizado por el Instituto de Seguridad Laboral y en conjunto con CADO Capacitación. Mi nombre es Rocío Gentilucci, soy moderadora de CADO y queremos tener con ustedes y nuestros panelistas un espacio de conversación para hoy identificar los factores de riesgos posturales, aplicar técnicas de buenos hábitos posturales en modalidad de teletrabajo para contrarrestar los riesgos sobre trastornos musculoesqueléticos. Para dar comienzo a este seminario web, quiero saludar al docente que nos acompaña el día de hoy. Él es Diego Leiva, ingeniero en prevención de riesgos, con experiencia en seguridad laboral y docencia en el área de legislación laboral. Y antes de comenzar, les quiero recordar que el chat de este webinar ya está disponible para que ustedes puedan dejar todas sus consultas o sugerencias, las cuales van a ser respondidas al finalizar el seminario. Dejo entonces con ustedes a Diego Leiva, quien va a presentar el tema ergonomía en el trabajo o teletrabajo. Buenos días, Diego. Hola Rocío, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ya, ¿me confirmas si se está viendo la Sí, se ve y presentación, se por escucha favor? bien. Ya, muchas gracias. Bueno, para empezar, desearle un muy buen día a cada uno de ustedes, ¿verdad? Me presento. Mi nombre es Diego Leiva Yáñez. Yo de formación soy ingeniero en prevención de riesgo, ya con más de 10 años de experiencia en el mundo de la prevención de riesgo, también liderando áreas de prevención de riesgo y docente de educación superior dentro de mis últimos desafíos. Hoy en día vamos a hablar un tema sumamente importante, ¿verdad? Ergonomía en el trabajo o también teletrabajo. Vamos a tratar de hacer un nexo entre estas dos áreas porque por un lado está el trabajo presencial, por otro lado está el teletrabajo, como se llama, o también trabajo a distancia, o algunos, por ejemplo, algunas personas le llaman el trabajo desde casa, entre otros conceptos que tiene, pero el concepto legal, por un tema de publicación de normativa, es teletrabajo. Cuando hablamos de ergonomía estamos hablando de qué forma o qué tenemos que considerar correcto para poder sentarnos adecuadamente en nuestra casa, para poder trabajar adecuadamente en nuestra casa. Por lo tanto, vamos a abordar dos protocolos que son sumamente importantes para el hecho de poder trabajar desde la casa, como también vamos a empezar a indicar cuáles son aquellos tips o aquellas consideraciones que debemos tener para poder trabajar desde la casa desde una forma segura o preventiva. Y si no está, obviamente, en cumplimiento de dicha situación, entregar también la información de lo que tenemos que hacer para generar
este trabajo de cierta manera efectivo y correcto. ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje que queremos lograr hoy en esta capacitación? Primero que todo, identificar los factores de riesgo posturales que tenemos en nuestra realidad, en nuestro lugar de trabajo, ya sea en nuestro lugar de trabajo presencial o en nuestro lugar o teletrabajo, aplicar técnicas de buenos hábitos, ¿verdad? Posturales en modalidad de teletrabajo para obviamente contrarrestar de cierta manera los riesgos a los cuales podemos estar expuestos, o dicho de otra forma también es establecer medidas de control sobre los trastornos musculoesqueléticos y aspectos normativos. Adicionalmente a estos objetivos del aprendizaje, vamos a abordar dos protocolos que son sumamente importantes. Por un lado está el protocolo TEMER, que es el protocolo que regula los trastornos musculoesqueléticos. Vamos a entender y a tratar de dilucidar la metodología de cómo llevar a cabo esta implementación, porque son conceptos bastante técnicos, pero obviamente los vamos a tratar de realizar lo mejor posible. Y por otro lado está el protocolo MMC, o se denomina también manejo manual de carga, el cual nos permite determinar de qué forma tenemos que implementar este protocolo y obviamente entregar algunos tipos de recomendaciones para hablar de esta gestión de la ergonomía en el teletrabajo o también en el trabajo. Adicionalmente, quiero también invitarlos a que puedan plantear todas las inquietudes o consultas que tengan durante el desarrollo de la capacitación, las cuales vamos a dejar unos minutos posteriormente al término de esta para que las puedan plantear a través de los chats que están habilitados para este tipo de actividad. Entonces, cuando hablamos de la ergonomía, ¿verdad? Ya sea en el trabajo o en el teletrabajo, estamos hablando de una disciplina. La ergonomía, si bien no es de mucho o no ha sido de mucho o el peso necesario que requiere, por ejemplo, el hecho de tener una caída o tener un corte producto de un objeto filoso, en este sentido. La ergonomía pasa a ser de igual manera que una disciplina en cualquier otra temática, por ejemplo, la exposición a ruido, que sí es visible, la exposición a una vibración, que también es visible, pero la ergonomía es un poco más silenciosa. Y eso obviamente afecta a que el desarrollo, por ejemplo, de una enfermedad profesional no sea tan visible de cierta manera o esté a oídos como el ruido, por ejemplo, que uno lo puede escuchar y uno dice, estoy expuesto a ruido, por lo tanto, eso me va a generar un daño a través del tiempo. Acá estamos hablando en que la ergonomía tiene una característica que es silenciosa en este aspecto, y el hecho de ser silenciosa pasa a ser que puede generar obviamente alguna afectación en una persona o en un determinado trabajador. Básicamente, la ergonomía lo que busca es una disciplina en función a una comprensión entre el ser humano, en este caso, y los elementos de un sistema. Para eso se aplican, por ejemplo, métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño de este sistema. Es decir, no tan solo es sentarse bien, sino que entrar a conjugar todos los elementos que tiene este sistema por el hecho de sentarse bien. Como se dice, pasa a ser, perdón, un conjunto de conocimientos que lo que busca es adaptar estos productos, ya sea la silla, sea el escritorio, sea las tareas que realiza la persona, las herramientas que ocupa la persona, el espacio que tiene para realizar esta determinada labor y el entorno en general a las capacidades y necesidades, obviamente, de las personas. Y el objetivo que tiene como principal hecho de la labor de la ergonomía es, obviamente, mejorar esta eficacia o eficiencia. Muchas veces va a ser solamente una eficacia porque no importa el costo, pero voy a mejorar. Y la eficiencia, obviamente, es mejorar, pero a un menor costo posible y obteniendo el mejor resultado posible. Y obviamente busca instaurar la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Entonces, cuando hablamos o lo llevamos a aterrizar una idea desde el punto de vista que estamos trabajando en nuestro trabajo presencial, ahora que todo esto llegó a ser cambiado producto de la pandemia por COVID-19, estamos recién empezando a hablar de lo que es el concepto de ergonomía.
recordemos que en el mes de marzo del año pasado se promulgó la ley de teletrabajo, la cual establece que las organizaciones ahora deben ser igualmente responsables como empresas de establecer las condiciones básicas de los lugares de trabajo para que el trabajador en este caso pueda trabajar adecuadamente en su casa. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces como este concepto de ergonomía es silencioso, la persona no presta la atención que debe obviamente prestar y gatilla después cuando, por ejemplo, tiene un dolor de espalda o tiene un dolor de muñeca o tiene una postura inadecuada y ahí obviamente podríamos estar asociándolo a un hábito postural inadecuado durante un transcurso de tiempo. La cualidad que tiene la ergonomía que gatilla, obviamente, o podría gatillar en una posible enfermedad profesional. Esta enfermedad profesional, o la característica principal de las enfermedades profesionales, son que no se generan en un corto periodo de tiempo, sino que se generan en un periodo de tiempo extenso. Entonces, desde este punto de vista, lo que tenemos que tomar en consideración es desarrollar medidas de control previas para que sean efectivas a no generar situaciones que vayan a gatillar en una enfermedad profesional. Y en ese aspecto, cuando hablamos de cuál es el objetivo, ¿verdad?, que busca esta ergonomía o para qué sirve en el fondo la ergonomía, básicamente es adaptar estos elementos, los productos, las tareas, las herramientas que ocupa un trabajador, los espacios y el entorno en general a las capacidades y necesidades, como ya lo habíamos indicado, de cada una de las personas o de los trabajadores, para obviamente buscar esta eficiencia y bienestar en cada uno de los trabajadores. Y eso obviamente se puede conseguir a través de algunos elementos. Yo recuerdo, en este caso, cuando empecé yo en el rubro hace casi 10 años atrás, no existía el protocolo de trastornos musculoesqueléticos o extremidades superiores. Tampoco existía el protocolo de manejo manual de carga. Después se fueron implementando y ahí pasó a tener un poco más de peso lo que es la labor de la ergonomía. Entonces, lo que se busca ahora es que las personas obviamente conozcan esta temática, conozcan o tengan matices de lo que son estos protocolos y cómo podemos llevar a cabo su implementación. Entonces, poniéndonos en un ejemplo de una persona que está hoy en día trabajando en su puesto, en su lugar de trabajo, ¿verdad? Ya sea oficina presencial o lugar de trabajo presencial, o sea, obviamente una modalidad de teletrabajo, tenemos que buscar la forma de cómo poder estar adecuadamente. Y de cierta manera aquí ustedes están viendo una imagen de una persona que está en una posición correcta, de cierta manera, en donde tiene la cabeza o el cuello en una posición recta, con hombros relajados, por ejemplo, el antebrazo y los brazos se encuentran a 90 grados, un poco más, el antebrazo con la mano está en línea recta, los codos se encuentran pegados al cuerpo, el muslo y la espalda está a un ángulo de 90 grados o un poco más. La holgura que existe entre el borde del asiento y las rodillas también se puede presenciar y evidenciar. Los pies están sobre un reposapiés que se llama, o también conocido como un apoyapiés. Las piernas y muslos se encuentran sobre un ángulo de 90 grados o un poquito más, nunca menos. Eso es muy importante, solamente se permite un ángulo de 90 grados. Los dispositivos, o como decía la definición, las herramientas que utiliza una persona, en este caso el mouse, el computador, el teclado, pasa a ser un dispositivo o también conocido como una herramienta, deben estar próximos, obviamente, a la manipulación o que permita esta postura correcta de las personas. Y muy importante, el borde superior de la pantalla, en este caso, debe estar al nivel de los ojos o muy ligeramente algo por debajo. Cualidades que debe tomar un puesto y que estamos hablando, ¿verdad?, de una situación ideal. Ahora la pregunta es, que puede salir dentro de las personas que están escuchando esta capacitación. ¿Cómo hacemos para corregir o hoy día no estoy cumpliendo con esta característica o con esta cualidad de puesto en el trabajo que estoy ejerciendo, ya sea en este caso para un puesto de trabajo administrativo? Otro puesto de trabajo obviamente necesita otro tipo de condición. Entonces, desde ese punto de vista, si por ejemplo
trabajamos con una pantalla que está por debajo de la línea de visión de los ojos, en este caso tenemos que, obviamente, generar una corrección. Y hoy en día, producto de la puesta en marcha de la ley que permite el teletrabajo, es una obligación de la empresa facilitar todas las condiciones de seguridad y de salud y bienestar para todos los trabajadores, obviamente, que están en esta modalidad trabajando desde sus casas. Desde ese punto de vista, vamos a indicar que el teletrabajo, obviamente, pasa a ser una forma de organizar y de realizar nuestro trabajo a distancia mediante la utilización de algún tipo de tecnología para procesar la información que requiere nuestro empleador a través del domicilio del trabajador o otro lugar de establecimiento, pero que sea, y la característica es que se encuentre ajeno a las dependencias del empleador. Es decir, por ejemplo, si el trabajador, sé que es muy difícil, pero obviamente, producto de la pandemia del COVID-19, es muy difícil que un trabajador se vaya a trabajar a una biblioteca. Si no existiera pandemia y solamente estuviera la normativa del teletrabajo, probablemente eso sería factible. La situación obviamente que ha pasado hoy en día en nuestro país y a nivel mundial, obviamente ha hecho que el teletrabajo se venga a posesionar a nuestras vidas, es decir, cada vez vamos a estar trabajando más desde nuestras casas y eso obviamente ha hecho que las empresas tomen en consideración la implementación de medidas de prevención. Y es por eso la importancia que hoy en día está teniendo el desarrollo, por ejemplo, de actividades que involucren planteamientos de ergonomía en nuestros trabajos y también en nuestros trabajos desde casa. Y para eso debemos considerar, obviamente, varios tipos de eh, acciones que permitan evaluar, en este caso, los aspectos de diseño de un puesto de trabajo. Primero tenemos que considerar que tenemos una persona en el centro y esa persona en el centro está rodeada de diferentes tipos de elementos para condicionar que tenga un buen puesto de trabajo. Primero, recalcar si el mobiliario en este caso está adecuadamente a la condición que tiene que tener la persona. Tenemos que evaluar en qué lugar de trabajo o cómo es el mobiliario. Si está disponible, por ejemplo, su teclado y mouse, si tiene el hardware adecuado, es decir, por ejemplo, si no está ocupando un computador, en este caso, para la persona que esté trabajando desde su casa, que sea personal, debe ser proporcionado, en este caso, por la organización. Los sistemas que estén adecuados y que obviamente no necesiten que la persona, por ejemplo, se tenga que mover todos los días de la semana al lugar de trabajo para ir a hacer solamente una actividad porque no tenía un sistema disponible para poder hacerlo desde su casa. Corregir posturas inadecuadas. Y cuando hablamos de corregir posturas inadecuadas, que pasa a ser parte de los aspectos del diseño del puesto de trabajo, debemos considerar que las posturas inadecuadas se dan o porque el trabajador no tiene conocimiento cómo sentarse adecuadamente o porque falta capacitar o recapacitar nuevamente sobre algún tema en este sentido. El mal uso de equipos también pasa a ser un aspecto de diseño de los puestos de trabajo en donde se considerarán que los equipos obviamente se encuentren en un buen uso, que no sean destinados para otro tipo de labor, y eso es parte de campañas comunicacionales que tienen que existir hoy en día por parte de la organización, y obviamente el diseño que no se adapta al puesto de trabajo. Aquí, ¿qué podríamos encontrar? Muchas veces, como nuestros espacios a veces pueden ser reducidos en nuestra casa, no tenemos un lugar idóneo donde instalar un escritorio, ¿verdad? Y una silla. Entonces aquí tenemos un diseño que no se adapta en este sentido. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es conversar con el trabajador y llegar a un acuerdo, en donde tal vez él se va a sentir más cómodo trabajando desde la oficina o se va a sentir más cómodo, por ejemplo, trabajando en otro lugar el cual permita tener un diseño adecuado de puestos de trabajo en este sentido. Estos aspectos de diseño hay que tenerlos en consideración producto de todas las aspectos que debemos considerar en un puesto de trabajo. Pero también es importante considerar dentro de estos aspectos de diseño los principios del diseño de todo puesto de trabajo o de toda estación de trabajo. En donde, primero que todo, sabemos que tenemos que tener disponible la información al usuario.
entendiendo que el trabajador va a ser el centro de atención y quien va a ocupar obviamente este puesto de trabajo. Por lo tanto, la información al usuario siempre tiene que estar disponible desde este punto de vista. La mantención. No olvidemos que todo puesto de trabajo sufre o va teniendo un, un desgaste a través del tiempo. Por lo tanto, tenemos que corregir y saber hacer mantenciones preventivas y no correctivas para mantener adecuadamente ese puesto de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? El hecho de realizar una mantención preventiva es anticiparse a que el puesto de trabajo presente alguna falla o algún desperfecto para así no tener que hacer una mantención correctiva. Pero eso obviamente necesita de una buena planificación, necesita de una buena estandarización para efecto de generar esta mantención adecuada. Además de eso, dentro de los principios del diseño de todo puesto de trabajo, debemos tener claro la versatilidad y la flexibilidad. Es decir, este puesto de trabajo tiene que permitir ser versátil y también flexible para el trabajador, que el trabajador pueda realizar sus labores adecuadamente. Y obviamente tener una capacidad de adecuación, en este caso, que el trabajador se pueda acostumbrar, que el trabajador em, esté obviamente permisible a generar algún cambio para permitir una mejor adecuación en este aspecto. Y obviamente permitir los cambios de postura. Son acciones preventivas en este sentido que nos van a apoyar para generar adecuadamente esta gestión en el aspecto del diseño y también el tratamiento del riesgo que tiene que tener todo puesto de trabajo. Por otro lado, cuando hablamos de los principios del diseño de un puesto de trabajo, tenemos que considerar que todo puesto de trabajo siempre va a estar sujeto a algún factor de riesgo. Bien, en primer lugar, o vamos a empezar mejor de atrás para adelante, tenemos que dejar o evaluar el factor productivo. Es decir, un riesgo viene a ser la producción que tiene este puesto de trabajo, esta persona que está en este puesto de trabajo. Tal vez antes esta persona, cuando trabajaba presencialmente en su lugar de trabajo, tenía una producción, por ejemplo, de 80 cantidad de elementos, por ejemplo, al mes. ¿Bien? O 80 actividades que tenía que realizar durante un mes. Por lo tanto, ahora en la modalidad de trabajo me di cuenta que esta persona puede ser igualmente productiva o puede generar más producción o puede disminuir su producción. Y en función a eso, el riesgo, debo considerar evaluar este nivel de riesgo, ya sea motivando a la persona para que alcance el nivel de producción, felicitando y indicando que puede mejorar si mantiene el nivel de producción o si está baja del nivel de producción, generar un apoyo y o información, rescatar información desde el trabajador para efecto de saber lo que pasa y qué es lo que está afectando esta baja en la producción. Lo importante cuando hablamos de este factor productivo es que siempre sea abordado desde el punto de vista positivo. Bien, si el trabajador está con una baja producción, obviamente no indicar lo primero que a uno se le ocurre, que es una carta de amonestación, sino que abordarlo desde un punto de vista positivo y enfocar al trabajador para que pueda gestionar esta mayor producción en este sentido. Desde el punto de vista de los factores de riesgo biomecánico, si al principio del diseño yo determiné que tenía que ocupar, por ejemplo, una silla que tuviera un sistema de elevación, ¿verdad? Que tuviera apoyo a antebrazos, que los antebrazos, por ejemplo, sean regulables en altura y también en profundidad, o que tenga, por ejemplo, un apoyo lumbar. Estamos hablando de características de una silla, por ejemplo, ergonométrica. Entonces, estos factores biomecánicos, que son un factor de riesgo, debo considerar la evaluación adecuada para disminuir este factor de riesgo, es decir, que la persona no vaya a tener alguna enfermedad o vaya a desarrollar alguna enfermedad profesional en un futuro, porque obviamente yo tengo que anticipar y tengo que controlar esta situación antes de que ocurra. Por otro lado están los factores ambientales. Cuando hablamos de factores ambientales, estamos hablando, por ejemplo, de que muchas veces estos factores en el lugar de trabajo presencial yo los tengo controlados, ¿verdad? Como organización, como empresa. Pero ahora, adicionalmente a eso, tenemos que gestionar y controlar estos factores de riesgo ambientales
en el lugar de trabajo en el cual esté prestando el servicio del trabajador, por ejemplo, su domicilio. Entonces, por ejemplo, si el escritorio se colocó o este lugar de trabajo se colocó atrás de un rayo de sol que llega o que cruza por la ventana, vamos a generar o vamos a provocar un reflejo de esta situación. Por lo tanto, tenemos que generar unas medidas de control que sean adecuadas a controlar estos factores de riesgo en este sentido. Y estos factores van a estar asociados a ambientales, por ejemplo, el ruido, por ejemplo, la iluminación, por ejemplo, la exposición tal vez a algún agente contaminante, etcétera. Pero siempre se asocia más a exposición a ruido como a exposición a, en este caso, a temperatura, frío o calor, o exposición a luminosidad en el caso que se genere un reflejo de luz, por ejemplo, en la pantalla del equipo o del instrumento que esté ocupando. Y por último, dentro de los factores de riesgo que debemos considerar en la evaluación de la ergonomía, ya sea en el trabajo o en el teletrabajo, tenemos que obviamente considerar los factores psicosociales. Recordemos en esta instancia que existe un protocolo específico, que es el protocolo ISTA 21 para la medición de los factores de riesgo por patologías psicosociales. En este caso, todos los trabajadores que estén desempeñándose desde sus casas o desempeñándose desde lugares de trabajo dispuestos por la empresa, obviamente, tienen que también controlar estos factores de riesgo psicosociales. ¿Para qué? Para efectos de disminuir la brecha que existe entre el riesgo y la medida de control y obviamente evitar que se genere una enfermedad profesional producto de un descontrol por factores de riesgo psicosociales. Por lo tanto, todas las empresas que implementen un sistema de teletrabajo, en paralelo está la implantación de factores o de este protocolo de riesgos psicosociales ISTA 21. Este protocolo de riesgos psicosociales básicamente consiste en una evaluación cualitativa, que es realizar una encuesta. Esta encuesta pregunta cierta información, el trabajador tiene que aportar con esas respuestas y obviamente después de eso se analizan estas respuestas o se obtienen, esta información pasa a ser un dato y con este dato se pueden tomar decisiones y mejoras en relación a estos puestos de trabajo o a esta modalidad de trabajo hoy en día presencial o trabajo físicamente. Este es un instrumento que nos va a apoyar a disminuir esta brecha de riesgos por factores psicosociales, principalmente en este sentido. Por otro lado, debemos tener información respecto a algunas recomendaciones ergonómicas que debemos considerar cuando estamos trabajando. Primero que todo, adoptar una buena postura al momento de trabajar. Es decir, por ejemplo, regular la postura de la silla al momento de trabajar, regular los codos que queden en una posición de 90 grados y que alcancen cómodamente, por ejemplo, el teclado, evitar mantener los antebrazos o muñecas suspendidas en el aire sin ningún tipo de apoyo al utilizar un mouse o teclado, como por ejemplo lo podemos ver en la imagen número 3 que está al sector derecho de nuestra pantalla. Cuando hablamos de esta buena postura al momento de trabajar, obviamente tenemos que considerar que hay que tener elementos de herramientas que nos apoyen en esta postura, es decir, un escritorio adecuado, una silla adecuada y obviamente los elementos para poder trabajar, en este caso, cómodamente. Por otro lado, dentro de las recomendaciones que debemos considerar para poder trabajar adecuadamente, tenemos que considerar una silla que permita apoyar primero que todo toda la espalda, ¿verdad? Y sentarnos cómodamente. Idealmente debe tener un ajuste de inclinación, es decir, hacia adelante y hacia atrás, de altura para que suba o baja, apoyo lumbar, perdón, que sea graduable desde este punto de vista, que pueda ir más adentro este apoyo lumbar o obviamente retirarse de la espalda, regular, hay que regular la silla para que los codos siempre queden relajados, alcancen obviamente cómodamente el teclado o el mouse. Hay que evitar siempre mantener los antebrazos y muñecas suspendidas en el aire sin ningún tipo de apoyo. Eso no se puede realizar. Y obviamente en las imágenes vemos una posición correcta en donde tenemos una persona que está cumpliendo en general con todas las medidas de prevención para poder trabajar desde la casa e inclusive detectó que tenía una falla, por ejemplo, o una falta de iluminación, por lo tanto colocó
una lámpara cerca del monitor, obviamente, para mejorar la iluminación y no provocar el cansancio, por ejemplo, de la vista al momento de estar trabajando. Por otro lado, tenemos una imagen desde el punto de vista de lo incorrecto, en donde tenemos una persona inclinada hacia adelante, tenemos otra persona que no está apoyando su columna en la silla, y da la impresión que la silla tampoco tiene en funcionamiento la elevación o el ajuste en altura, producto de que la persona está un poco encorvada de cierta manera, con los codos o los apoyabrazos en el aire, y obviamente se puede evidenciar que está con las piernas hacia atrás y no por 90 grados o ligeramente sobre 90 grados. Y obviamente ese tipo de posturas en un futuro podría generar alguna situación asociada, por ejemplo, a una enfermedad profesional. Por otro lado, dentro de las recomendaciones ergonómicas vemos el monitor o el sistema de ajuste del monitor. Entonces, lo que debemos tener en consideración que siempre el borde superior de la pantalla debe quedar al mismo nivel o ligeramente por debajo de los ojos. Bien, desde el punto de vista correcto, se asocia a que el borde superior de la pantalla debe estar justo al nivel o a la altura de los ojos o ligeramente por debajo, en este sentido, del borde superior de la pantalla, para que nosotros lo que hagamos no es este ejercicio, sino que mantengamos una postura recta y podamos mantener obviamente con eso una espalda en 90 grados. Lo incorrecto sería que el borde superior de la pantalla esté muy por debajo de la línea de visión de los ojos o por arriba de la línea de visión de los ojos. Y eso obviamente generaría una disconformidad y, como lo evidenciamos, por ejemplo, dolor de cuello prolongado o obviamente malestar en la zona cervical o también en la espalda. Y eso después, ¿en qué termina? Por ejemplo, en un ingreso al respectivo organismo administrador, lo cual está sujeto a una investigación. Y el hecho de realizar una investigación significa que la persona que está teniendo esta dolencia va a realizar un ingreso, probablemente va a tener una licencia médica, y el hecho de tener una licencia médica va a generar que no sea o que sea aceptado o rechazado el caso. En el caso que sea rechazado, la persona tiene que ir a su sistema de salud previsional, ya sea FONASA o ISAPRE, y a través de su sistema de salud previsional seguir el tratamiento respectivo. Obviamente, si es aceptado, ahí el organismo administrador respectivo se hace responsable de esta enfermedad profesional en este caso. Por otro lado, dentro de las recomendaciones ergonométricas o ergonómicas, vamos a asociar a la postura del borde superior de las piernas o de los pies, en este caso. Por lo tanto, siempre debemos asegurarnos que debe estar ligeramente en un ángulo de 90 grados o escasamente superior a ese ángulo de 90 grados. Lo correcto sería utilizar un apoyapiés, en este caso. Si no se tiene un apoyapiés, obviamente se debe prevalecer este ángulo de 90 grados o muy ligeramente superior. Lo que no puede pasar, o lo incorrecto que aparece ahí en la imagen, es que las piernas se encuentren hacia atrás en este sentido, porque no estamos aportando en una postura correcta en este aspecto. Dentro de estas recomendaciones, debemos considerar, obviamente, poder descansar. El hecho de realizar, por ejemplo, un sistema de pausas es obviamente no atrofiar el cuerpo, y sabemos que esto ha afectado obviamente enormemente producto de la pandemia, en este caso por COVID-19, el hecho de poder trabajar desde la casa. Por lo tanto, no tenemos que caer en alguna sobrecarga postural, tenemos que evitar la incomodidad y también las molestias físicas. Por lo tanto, siempre se recomienda realizar algún tipo de descanso que sea frecuente. Entre 5 a 10 minutos por cada, obviamente, pueden ser 30 minutos de trabajo o puede ser, obviamente, 60 minutos de trabajo. Si son 60, pueden ser 10 minutos. Si son 30, descansar 5 minutos. Tal vez sean acciones que van de la mano con el hecho de nosotros hacerlos un hábito, porque no necesariamente nosotros sabemos esto, sino que sabemos que tenemos que tomar pausas, pero el hecho de hacernos un hábito es hoy en día lo primordial que debemos considerar cada persona. Por otro lado,
dentro de las recomendaciones ergonómicas, debemos también considerar que al hecho de estar trabajando, ya sea nuestro trabajo físico o también teletrabajando, debemos considerar realizar algún tipo de estiramiento, ya sea en nuestro cuello, en nuestra zona dorsal, en nuestra zona lumbar. Además, movimientos, por ejemplo, en los hombros, brazos, muñecas, antebrazos. Esto buscamos que obviamente sea para promover la relajación y disminuir el estrés y la tensión que tiene una persona. Y aquí desde este punto de vista es importante que también consideremos que todo este tipo de acciones se realizan para disminuir esta carga de estrés y también esta tensión. Pero debemos acompañarlas a través de las pausas, ya sea 5 o 10 minutos, y también a través de un hábito correcto desde el punto de vista de ergonomía. Además de eso, para que esto sea un hábito, lo que debemos considerar es verificar que esta postura esté constantemente adecuada para evitar algún tipo de dolor, para evitar algún tipo de incomodidad en cualquier parte del cuerpo. Es decir, nosotros mismos debemos promover, chequear si estamos bien sentados o si estamos en una postura correcta, como ya lo hemos evidenciado en la capacitación, por ejemplo, en una espalda de 90 grados, las piernas también en un ángulo de 90 grados o levemente superior, nunca inferior, y obviamente nuestra visión, la pantalla tiene que estar al frente de la línea de visión de los ojos, el borde superior de la pantalla, o levemente por debajo de la línea de visión de los ojos. Y esto tengo que chequearlo, rechequearlo, para efecto de generar una postura adecuada en este sentido en nuestros lugares de trabajo. Por otro lado, nunca debemos asimilar el hecho, por ejemplo, de trabajar acostados o trabajar en un sillón, producto de que estamos asimilando, el cuerpo en este caso va a asimilar que se está descansando, por ejemplo, que se está en un sillón, pero se está no trabajando, sino que el cuerpo lo que hace es que, en este caso, la persona está asimilando una actitud de descanso, por lo tanto, se debe atender a un nivel de somnolencia en este sentido y también la pérdida de concentración. Por lo tanto, lo que se busca es promover que la persona esté en un lugar que sea lo más similar posible a su puesto de trabajo presencial, para efecto también de disminuir o, en este caso, aumentar la productividad o por lo menos mantener la misma productividad que ya venía trayendo en este sentido. El hecho de trabajar acostado sobre el sofá de la cama, lo que también impacta es en el nivel de productividad. Por lo tanto, cuando hablamos de productividad y este trabajador, por ejemplo, de 80 ahora está en 50 de productividad de algún elemento, de alguna tarea que tiene que hacer, podemos determinar que tal vez está dedicando a trabajar, por ejemplo, en un hábito que no sea el adecuado. Y eso tenemos que indagarlo y tenemos que proponer las acciones de mejora respectivas en este aspecto. Por otro lado, dentro de las recomendaciones generales y para resumir lo que es el concepto de ergonomía, ya sea en el trabajo o en el teletrabajo, dividimos en 4 zonas. Estas 4 zonas tienen recomendaciones, las cuales vamos a partir primero que todo por la zona 1, en donde el objetivo es evitar tensiones en la espalda. Por lo tanto, el hecho de estar sentado en una silla sin un apoyo adecuado puede causar problemas de circulación, molestia en la espalda y fatiga. Es decir, para evitar alguna tensión en la espalda, tengo que corregir este tipo de acciones. La zona 2 básicamente va a consistir en aliviar presión sobre las muñecas. Para eso, si trabajamos delante de un PC, de un computador, ¿verdad? Debemos, obviamente, considerar tener los ángulos en 90 grados, apoyados, obviamente, la silla, que no estén en el aire, para así no generar ningún malestar, apegados, obviamente, también al cuerpo. Dentro de la zona número 3, debemos considerar aliviar molestias, por ejemplo, en el cuello. Básicamente, manteniendo el borde superior de la pantalla por el nivel de los ojos o muy por debajo de la línea de visión de los ojos. El objetivo de esto es obviamente no causar algún malestar en el cuello de la persona o en la parte cervical. Y obviamente prevenir, en la zona número 4, prevenir las dolencias por trabajar sentado. Generar un hábito de, obviamente, de pausas para así
en este caso, ir alternando o generar micropausas y movimientos que permitan disminuir el estrés durante una jornada de trabajo o también de teletrabajo. Obviamente, las pausas y las alternancias que debemos tener en nuestro trabajo deben ser para evitar una aparición de fatiga en este caso, variar nuestras tareas, y esto significa que si, por ejemplo, nos tomamos una pausa de 5 minutos, esa pausa no es para que nos quedemos mirando un video, por ejemplo, en el computador o en el teléfono, sino que variemos un poco, vayamos a tomar un poco de agua o nos preparemos un té, por ejemplo, etcétera. Otra medida que sirva para hacer un quiebre en esta rutina. Dentro de las pausas y alternancias en las tareas, debemos considerar que es muy importante, primero que todo, realizar estas pausas para evitar una fatiga. Hacer estas pausas lejos de una pantalla, ¿verdad? Tomarnos 5 minutos de descanso por cada hora de trabajo realizado, idealmente por cada 30 minutos, pero si no es posible, por lo menos por cada hora de trabajo. Realizar durante la jornada de trabajo tareas que impliquen cambio de actividades, tanto físicas como mentales, por ejemplo. Recordemos que muchas veces en nuestro trabajo presencial, muchas jornadas del día las dedicamos para conversar, o en este caso, estar al lado de un compañero de trabajo y conversar con nuestro compañero de trabajo, que es absolutamente normal. Aquí lo que debemos hacer es poder utilizar ese tiempo que antes se tenía para otro tipo de actividades, para de cierta manera generar estos quiebres y también disminuir un estrés. Em, Estar adecuadamente asociado a relajar las manos, por ejemplo, los brazos, los antebrazos, el cuello, para obviamente generar este sistema de micropausas y que me permita obviamente estar cómodamente en mi puesto de trabajo. Desde este punto de vista, existe una guía en el ISP-CH, que es el Instituto de Salud Pública de Chile, que es una guía que tiene recursos prácticos para efectos de tomar en consideración el puesto de trabajo en la casa o también en el trabajo presencial. Y primero, es una guía que puede ser autogestionada, por lo tanto, la persona puede acceder a ella aplicando una lista de chequeo de uso general para oficinas utilizando computadores, una guía obviamente para el uso correcto de computadores portátiles. También está la guía para los criterios de la compra o adquisición de mobiliario de oficina, que eso lo pueden tomar en consideración las empresas para implantar o implementar el sistema de teletrabajo. Y también hay contenido de capacitación en el ámbito, por ejemplo, de trabajo en oficina. Desde ese punto de vista, cuando ya hablamos de las recomendaciones que debemos tomar en consideración, tenemos que hablar de algunos instrumentos legales que hoy en día se toman en cuenta para generar este sistema de teletrabajo o trabajo en oficina, pero enfocándolo desde un punto de vista ergonométrico. Entonces, tenemos dos tipos de instrumentos. Tenemos el protocolo de trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores, en este caso se llama TEMERS, y tenemos el protocolo de manejo manual de carga, denominado MMC, o también MMP, es manejo manual de pacientes. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Primero, lo que busca o lo que significa este protocolo de trastornos musculoesqueléticos TEMER de extremidades superiores es si se genera una lesión física, la cual puede producirse por un trauma acumulado por el tiempo, es decir, aquí ya estamos definiendo que una enfermedad profesional no necesariamente va a ser de un día para otro, sino que va a ser a través del tiempo por posturas inadecuadas. Y obviamente este desarrollo va a ser gradual, por lo tanto pueden haber movimientos repetitivos y esto obviamente se caracteriza porque va a sobrepasar la resistencia fisiológica de los tejidos que componen el sistema musculoesquelético de una persona. Y en base a esta definición, es decir, la persona se vio sobrepasada por la carga física que tenía producto de la labor que realizaba, y obviamente eso está generando una labor o está generando una situación de riesgo y posiblemente una enfermedad profesional en este aspecto. Producto de esta situación es lo que se debe o es lo que se evalúa con el protocolo de trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores. Este protocolo, ¿qué es lo que evalúa? Lo podemos clasificar en 4 grandes grupos. Primero, el factor ligado a las condiciones de trabajo, ya sea fuerza, posturas y repetición. Es decir, por ejemplo, levantar una caja.
al levantar una caja necesito hacer fuerza, necesito hacer una postura y también cuántas veces realizo esta labor. Por otro lado, evalúa factores individuales como la capacidad funcional del trabajador, hábitos antecedentes. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que un trabajador haga la misma labor y ese trabajador tiene 50 años, a que un trabajador que tiene 25 años haga exactamente la misma labor. Estaríamos cayendo en una especie de discriminación, pero no perdamos el foco, porque el foco no es remover al trabajador, sino que eliminar el riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que promover la eliminación del riesgo para que ambos dos puedan hacer la misma labor, pero sin un riesgo expuesto a desarrollar algún posible o alguna posible enfermedad profesional. Por otro lado, están los factores ligados a la organización, como las jornadas de trabajo, horarios, el sistema de pausas, la carga de trabajo, el ritmo, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, si se le pide al trabajador que haga todo el día lo mismo que es levantar una caja y posicionarla en otro lugar, obviamente estaríamos generando un desgaste más agresivo y obviamente el desarrollo de una enfermedad profesional un poco anticipada, ¿ya? Entonces debemos generar el sistema de pausas, debemos generar el sistema de reemplazos de este tipo de actividad. Por otro lado, están los factores relacionados a las condiciones ambientales de los puestos de trabajo o sistemas de trabajo, ya sea temperatura, por ejemplo, vibración. No es lo mismo trasladar una caja en un frigorífico o en un lugar en donde hay una temperatura sobre 30 grados. Vamos a necesitar realizar toda esta evaluación en estos 4 grupos de riesgo para efectos de definir qué plan de acción debemos implementar. Y para eso, obviamente, lo que hace toda empresa es evaluar. Y la evaluación de estos factores de riesgo que van a estar asociados a temer van a estar presentes en todos los puestos de trabajo. Y para eso, obviamente, vamos a utilizar este protocolo, en donde tenemos que evaluar principalmente repetitividad, que son las acciones técnicas involucradas en la tarea, es decir, cuántas veces hace lo mismo la persona, la fuerza que está ejerciendo el trabajador para realizar esta tarea y si tiene algún tipo de postura forzada para realizar este tipo de labor. El objetivo, como se indica, es eliminar y mitigar el riesgo que se está detectando. Para eso vamos a aplicar un programa de control. Y obviamente la responsabilidad que va a tener este empleador también es informar a todos los trabajadores respecto a este riesgo, a las medidas preventivas y a los métodos correctos de trabajo. ¿Para qué? Para, obviamente, que los trabajadores tomen conocimiento que está siendo implementado este protocolo y de cierta manera van a llegar soluciones a sus puestos de trabajo, pero obviamente eso tiene que ser evaluado de acuerdo a este tipo de acciones. Por otro lado, tenemos la metodología para la implementación o cómo podemos aplicar, ¿verdad?, el protocolo de trastorno musculoesquelético en la empresa, ¿verdad? Y esta pasa a ser una metodología que consiste en 10 pasos que también se relaciona a una integración con su organismo administrador, en este caso el Instituto de Seguridad Laboral. Primero que todo, el empleador debe solicitar todas las herramientas de prevención asociadas al protocolo específico al organismo administrador, en este caso el ISL. Si la empresa tiene comité paritario, en el paso número 2, puede formar un equipo implementador en la empresa, es decir, un equipo multidisciplinario que tenga o que pueda fomentar esta implementación. Debemos aplicar la pauta de verificación que se conoce del protocolo trastorno musculoesquelético y obviamente con estas brechas elaboramos un programa de implementación. Es decir, si una empresa, por ejemplo, nunca ha implementado este protocolo de trastorno musculoesquelético, la lista de verificación va a salir como un no cumplimiento en general. Por lo tanto, debemos partir de cero. Si la empresa ya ha implementado o tuvo algún acercamiento con este protocolo, debemos evaluar dónde quedamos y obviamente partir desde ahí para poder implementarlo nuevamente. Y después de eso se solicita al respectivo organismo administrador, Instituto de Seguridad Laboral, la capacitación para aplicar, obviamente, la lista de chequeo mensal y esas listas lo que van a hacer es identificar estos grupos de exposición similar denominados GES y obviamente identificar cuáles son los factores de repetitividad, fuerza y postura forzada.
Después de eso se van a evaluar todos los puestos de trabajo a través de una lista de chequeo y se van a ingresar dichas evaluaciones, obviamente, a un sistema proporcionado por el Ministerio de Salud o en este caso a través del Instituto de Seguridad Laboral. Una vez que se aplique esta lista de chequeo, se va a generar un plan de acción. Este plan de acción vienen siendo las correcciones que se deben implementar. Van a tener prioridades, ya sea destacadas con color rojo, y para eso, obviamente, hay un plazo. Y el plazo, en el paso número 8, es que no puede ser superior a 3 meses y todas las acciones que se detectaron con un alto riesgo que estén en color rojo deben ser desarrolladas y implementadas en un plazo no mayor a 3 meses. Se debe reevaluar el riesgo en aquellas tareas que están intervenidas y obviamente elaborar un listado de los trabajadores que permanezcan con un nivel de riesgo rojo. ¿Y para qué sirve este listado? Porque se debe hacer un control efectivo en este caso, el organismo administrador respectivo, es decir, realizarse exámenes para ver cómo va o cuál ha sido la evolución del riesgo producto del trastorno musculoesquelético que no ha podido ser controlado. Esta metodología obviamente obedece a una identificación, evalúo, obviamente detecto las brechas y en base a la metodología específica del protocolo, establezco un plan de acción. Y este plan de acción después lo tengo que implementar. Por otro lado, tenemos el protocolo de manejo manual de carga, el cual, o manejo manual de paciente, el cual indica que cualquier objeto, ya sea animado o inanimado, que requiera mover utilizando fuerza humana, en este caso, que supere los 3 kilos. Y cada objeto que supere los 3 kilos, en el fondo se debe aplicar este protocolo de manejo manual de carga. ¿Por qué se divide en dos? Porque habla de animado o inanimado. Entonces, cuando hablamos del manejo manual de carga, hablamos de un objeto inanimado. Y obviamente, para esa definición es básicamente que requiere o necesita ejecutar una acción para poner en movimiento este objeto inanimado o detener este mismo objeto. Por otro lado, el manejo manual de pacientes va a ser una actividad que requiere la fuerza, ¿verdad? Para mover, apoyar a personas que no son autovalentes. Y eso hoy en día lo hemos visto mucho en el desarrollo, por ejemplo, de la pandemia por COVID-19. Ahora, este protocolo de manejo manual de carga tiene ciertos aspectos normativos. Primero que todo, limita el máximo de manejo manual de carga, es decir, hombres no pueden mover cargas sobre los 25 kilos, mujeres y menores de 18 años de edad no puede ser mayor a 20 kilos. El empleador debe evitar por todas las razones o por todos los medios posibles el manejo manual de carga. Bien, por lo tanto, debe promover el uso de medios mecánicos que permitan este manejo. El trabajador debe recibir siempre toda la información asociada a los métodos de trabajo correctos, a los riesgos a los cuales está expuesto y también a las medidas preventivas, apoyo, uso de ayudas mecánicas también y técnicas para el manejo correcto de cargas. Se va a prohibir este protocolo o este manual técnico establece la prohibición de operaciones de carga o descarga en mujeres que se encuentran embarazadas y obviamente el empleador tiene el deber de evaluar estos riesgos según el criterio de esta guía. El implementador obviamente debe implementar siempre el empleador todas las medidas de mitigación que se relacionan desde este punto de vista. Estos aspectos normativos se relacionan también a algunas obligaciones que el empleador debe tener respecto al MMC o el manejo manual de carga y manejo manual de paciente. Primero, desarrollar acciones de prevención, control y reducción del riesgo. ¿Cómo podemos hacerlo esto? A través de charlas específicas, apoyo al organismo administrador, requiriendo obviamente alguna charla técnica específica respecto a esta materia, la capacitación y la instrucción de todos los métodos de trabajo correcto, y eso es más una tarea de empresa, facilitar obviamente recursos para cumplir con todas las obligaciones que señala la guía, identificar y evaluar los riesgos. ¿Y a través de qué actores se pueden identificar o evaluar los riesgos? Bueno, primero, las áreas de prevención de riesgo respectivas. Ahora, si en una empresa un poco más chica, más pyme, puede pedir el apoyo al organismo administrador respectivo en este caso, o puede solicitar apoyo respecto a la asesoría
de profesionales que tengan competencia en el manejo manual de carga. Se relaciona mucho a kinesiólogos y también a terapeutas ocupacionales y en conjunto también con prevención de riesgo. Y también nos pueden apoyar si es una empresa que tiene más de 25 trabajadores, los comités paritarios de higiene y seguridad en este sentido. Por otro lado, el empleador, o en este caso, perdón, el trabajador también va a tener obligaciones. Primero, cumplir con las instrucciones o reglamentos y procedimientos de trabajo. Colaborar con el cumplimiento, obviamente, y promover la participación en actividades. Como les indiqué en un inicio, este tipo de enfermedades profesionales que se desarrollan por parte de la ergonomía, ya sea en el trabajo o teletrabajo, tienen, obviamente, y requieren de una motivación y participación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es una labor bastante silenciosa. Por lo tanto, el trabajador tiene que apoyar en esta labor, además, tiene que difundir y promover acciones que son desde el punto de vista preventivas con su compañero de trabajo y obviamente informar al empleador sobre las condiciones de riesgo, porque ellos son los principales actores de una tarea en específico. Desde ese punto de vista, estas obligaciones van de la mano, obviamente, con un cambio cultural que debemos tener todos nosotros y también colocar en conocimiento de qué forma podemos trabajar correctamente. Hay algunas obligaciones que tiene el organismo administrador, en este caso ISL, que es ser un asesor técnico disponiendo de todos los elementos, herramientas para poder implementar estos protocolos, verificando si el levantamiento de la documentación está correcto en la etapa de identificación del riesgo, evaluando los resultados, después verificando la implementación, la evaluación del riesgo y verificando si se están implementando las medidas para la eliminación o mitigación de este riesgo asociado al manejo manual de carga. Y obviamente revisar la reevaluación, en este caso, o medir la efectividad de estas medidas correctivas en este tipo de riesgo. También se conoce cómo medir el riesgo residual que está quedando para ver, obviamente, si es necesario implementar nuevo tipo de medidas en este sentido. Importante que consideremos que estos dos protocolos están siendo fiscalizados por la Dirección del Trabajo y también las Seremis de Salud regionales respectivas. Recordemos que ambas dos tienen una jurisdicción regional, es decir, cada región tiene su Seremi, cada región tiene su Dirección del Trabajo y obviamente hoy día, más que todo, está en boga lo que es la implementación del sistema de teletrabajo que se condiciona obviamente a un buen desempeño desde el punto de vista ergonómico. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Y antes de eso, invitarlos a que puedan plantear todas sus consultas y dudas que tengan. Hoy en día, ¿verdad? Con la implementación de lo que es el sistema de teletrabajo, tenemos que, como organizaciones, preocuparnos de las condiciones de seguridad y de prevención y de bienestar en los trabajadores que están trabajando en casa o en otro lugar de trabajo que ya se definió previo, obviamente, acuerdo con la empresa. Por lo tanto, ahora la prevención no es tan solo internamente en nuestros lugares de trabajo, sino que también es en nuestras casas. Y en ese sentido, debemos, obviamente, tomar atención a los tips que yo entregué durante la capacitación, a las posturas correctas y también, obviamente, al hecho de que el empleador cumpla con la implementación de esta normativa social del teletrabajo, es decir, realizando una evaluación de las condiciones, promoviendo la implementación de acciones preventivas, ya sea disponiendo de mobiliario adecuado o disponiendo de un lugar de trabajo adecuado para que puedan desarrollar todas las funciones. Y obviamente teniendo en consideración el hecho de que existen dos protocolos que es necesario implementarlos en esta situación de ergonomía en el trabajo teletrabajo, que son trastorno musculoesquelético y también manejo manual de carga. En paralelo, quiero obviamente dejarlos cordialmente invitados a que puedan acceder al Campus Prevención del Instituto de Seguridad Laboral, promotor de este tipo de actividades de capacitación y también de otras capacitaciones las cuales pueden encontrar en el desarrollo insertas en este tipo de plataformas. Quiero darles las gracias y obviamente planteen todas sus consultas e inquietudes que tengan respecto a esta temática. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Diego por tu presentación. Me sumo a tus palabras de invitar a todas las personas a que puedan dejar sus consultas y también solicitamos que puedan contestar la encuesta de satisfacción que va a aparecer
en sus pantallas. Diego, no tenemos preguntas, ahí está la encuesta de satisfacción, no tenemos preguntas, más que todo acá Eduardo dice que ha sido todo muy claro, que ha sido una excelente presentación. No sé si tú quieres resumir en algunas pocas palabras la presentación. A ver, sí, me gustaría indicarles que hoy en día, producto de toda la situación que está pasando, ¿verdad? El sistema de teletrabajo llegó para quedarse en este sentido. Debemos preocuparnos de nuestra salud, ¿ya? Una característica muy importante que no mencioné en la capacitación es que el hecho de las enfermedades profesionales se caracterizan por ser irreversibles. Entonces, sí, no tiene una solución el hecho de, por ejemplo, tener un corte que lo puedo solucionar o tener una caída que puedo, obviamente, también solucionarlo. Pero si hablamos de una enfermedad profesional, es irreversible. Por lo tanto, preocupémonos de la ergonomía, preocupémonos de estas enfermedades profesionales que de cierta manera pueden ser silenciosas y adoptemos todas las medidas preventivas también en nuestras casas en la modalidad de teletrabajo. Perfecto, muchas gracias Diego. No tenemos preguntas, por lo tanto vamos a dar por finalizado este seminario. Agradecemos tu presentación y por supuesto agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy y los dejamos invitados para futuros seminarios. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que estén bien. Diego, ¿me escuchas? ¿Sí, Alejandro? Diego, mira, ya terminamos. Necesito pedirte si tú puedes salir de la reunión para yo quedar de anfitrión y se pueda guardar el archivo de video. Ya, Ya. perdón, me había quedado No, pegado. sí, no te preocupes. Lo que pasa es que yo en un momento antes de que empezara la capacitación se me cerró a mí el Zoom inesperadamente y a ti te designó como anfitrión. Por eso. Ya, yo me salgo, no te preocupes. Muchas gracias, Diego. Ya. Gracias, Alejandro.